¿Qué hace grande a una iglesia? En cierta ocasión, el Instituto para el Crecimiento de la Iglesia Estadounidense de Pasadena, California, condujo una encuesta entre 8,600 personas de congregaciones de 39 denominaciones diferentes, con el propósito de medir el cociente de atención de amor de la iglesia. Lo que descubrieron no debería ser sorpresa para los que conocemos el Nuevo Testamento. Tengo que admitir, sin embargo, que incluso a mí me dejaron perplejo hasta cierto punto las dramáticas estadísticas compiladas en este proyecto de investigación. Esto es lo que descubrieron. Las iglesias que crecen son más cariñosas entre sí y para los visitantes. Sin que importe la denominación que se cite, los resultados fueron los mismos. Las congregaciones que están creciendo mostraron un 35% más en el grado de amor que mostraban que las iglesias estancadas o decreciendo. Las iglesias cariñosas atraen a más personas, sin que importe su teología, denominación o ubicación. Típicamente, al analizar las razones para el crecimiento o declinación, el enfoque ha sido factores tales como liderazgo personal, edificios atractivos, ubicación, teología liberal o conservadora y fervor evangelizador. Pero hay evidencia nueva y creciente de que nada de eso influye en el crecimiento o declinación de una iglesia tan significativamente como cuánto amor y aceptación sienten las personas cuando asisten. Las personas en las iglesias que crecen informan haber sentido significativamente mucho más amor en sus clases y grupos pequeños que los miembros de las iglesias que no crecen. Jesús dijo en Juan 13:35, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». El capítulo 2 de Apocalipsis empieza la segunda de las 3 secciones del libro, según se nos bosqueja en 1:9. El capítulo 1, como recordarán, constituye las cosas que has visto. Juan dice en el capítulo 1 lo que vio. Empezando en el capítulo 4, tenemos la visión futura de las cosas que serán después de estas y hasta el fin del libro. Pero entre el capítulo 1 y el capítulo 4 tenemos las cosas que son, capítulos 2 y 3. Las cosas que son los mensajes a las 7 iglesias de Asia. Contienen una revelación divina y exhortación referente a la edad presente en que usted y yo vivimos. Alrededor de la 8ª parte del libro de Apocalipsis se dedica a los mensajes a las iglesias. Tenemos que examinar con toda atención estas cartas porque tienen una aplicación muy contemporánea. Hay 3 maneras distintas en que debemos entender estas cartas, si queremos captar en ellas lo que Dios quiere que sepamos. En primer lugar, debemos entenderlas según su asociación primaria. No debe sorprendernos el que estas cartas son reales, cartas literales, escritas a 7 iglesias literales de Asia Menor. Fueron en realidad escritas para 7 congregaciones reales. Esas iglesias a las que se dirigen estas cartas se indican en Apocalipsis 1:11. Todas las 7 de estas iglesias literales recibieron la carta escrita por Juan, por inspiración del Espíritu Santo. Hay algunas similitudes sorprendentes en todas las cartas escritas. Cada una de las cartas empieza con «Yo conozco tus obras». Cada una tiene una promesa especial, «al que venciere». Todas las 7 cartas tienen la misma oración final, «el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu les dice a las iglesias». Cada carta empieza con una descripción de Jesucristo apropiada para las necesidades de esa iglesia en particular. Es significativo que estas cartas se dirigen a iglesias en el orden geográfico en que aparecen en un mapa, formando un círculo. El círculo empieza con la iglesia de Éfeso y es la primera que vamos a considerar. Luego, el círculo sigue por el mapa y las iglesias aparecen exactamente en el orden en que constan las cartas en el libro de Apocalipsis. No solo debemos entender estas cartas según su asociación primaria, escritas a iglesias reales, sino que, en segundo lugar,
Debemos entender estas cartas en su aplicación personal. Estas cartas son de valor personal para todo creyente porque muestran la diferente clase de creyentes que se asoman en la iglesia en toda edad. En toda iglesia, en toda época, siempre hay creyentes efesios. En toda iglesia, en toda época, siempre hay creyentes laodiceanos. En toda iglesia, en toda época, siempre hay creyentes filadelfos. Y se puede ver todas las cartas y se puede ver cómo la visión de rayos X del Señor penetran por el esmalte exterior de la iglesia y selecciona las características de esa iglesia en particular. Y si uno es franco, tiene que decir: yo conozco a alguien así. Tal vez incluso se puede decir: eso me describe exactamente a mí. Estas cartas, entendiéndolas en su aplicación personal, proveen pruebas por las que la iglesia puede discernir su propia situación espiritual verdadera a los ojos de Dios. Como ve, Dios no se interesa en las cosas externas. Como ya he dicho en otras ocasiones, no tenemos ninguna razón real para creer que Dios lee nuestros informes anuales. Dios quiere saber lo que hay en nuestro corazón y lo que está sucediendo en la realidad de la iglesia. Si uno se detiene por un momento y recuerda el cuadro del Señor que pintamos en los mensajes pasados, recordaremos que es el cuadro de un juez parado en medio de las iglesias, con ojos como llama de fuego, penetrando con su visión de rayos X más allá de las cosas externas de la iglesia, y al mismo corazón de la iglesia y exponiendo a la iglesia tal como es en realidad. Así que, al estudiar estas iglesias, vamos a ver no lo que Juan pensaba de ellas, ni lo que algún apóstol pensaba de ellas, sino que vamos a ver lo que el Dios Todopoderoso piensa de la naturaleza de las iglesias a las que dirige estas cartas. Muchos de los problemas modernos que las iglesias enfrentan se podrían resolver mediante la adherencia cuidadosa a la instrucción que se da en estas 7 cartas. Cada carta debía ser leída, como saben, por todas las congregaciones. Juan no envió la carta a Éfeso y solo a esa iglesia y dejó fuera a las otras 6, enviando luego la carta a la iglesia de Esmirna, solo a esa iglesia, dejando fuera a las otras 6. Juan escribió todo el libro de Apocalipsis, incluyendo las 7 cartas, y mandó todas las 7 cartas a cada una de las 7 iglesias, a todas las 7 iglesias, para que todas pudieran tener la información que estaba disponible para cada una de ellas. Nosotros tenemos el privilegio de tener todas las 7 cartas hoy para poder entender cómo debe funcionar una iglesia. Hay que entender estas cartas no solo en su asociación primaria y en su aplicación personal, también cada carta se debe entender en su expectación profética. Muchos expositores y la mayoría de expositores de teología conservadora y premilenial opinan que las 7 iglesias del capítulo 2 de Apocalipsis representan el desarrollo cronológico de la iglesia visto espiritualmente. Así que Éfeso es característica de la edad apostólica de la iglesia en sus días iniciales, y la iglesia de la Odisea es la última que estará en escena antes de que Jesús retorne. Empezando con Éfeso y recorriendo las otras 6, cada iglesia representa una cierta época en la vida de la iglesia, terminando con la edad de la Odisea, que muchos dicen es la edad en que estamos ya. Al final de nuestros mensajes sobre las 7 iglesias, les daré un mensaje sobre la noción profética de las iglesias. He estado estudiando esto por muchas semanas y me ha sido de gran provecho al corazón. Me abruma pensar lo claro que estas iglesias representan las 7 épocas de la iglesia, desde el día de Pentecostés hasta el rapto. Hay que entender estas iglesias en su expectación profética. Con estos comentarios respecto a todas las iglesias a modo de introducción, concentrémonos en nuestro estudio de la carta a la iglesia de Éfeso. Aquí tenemos la carta a Éfeso, la iglesia sin amor. Apocalipsis 2, 1, 3. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro.
Cuando se escribió el libro de Apocalipsis, la ciudad de Éfeso era la más prominente de la provincia romana de Asia. Se le llamaba la Feria de Vanidades de Asia. Era el centro religioso y comercial del mundo entero conocido. Era una ciudad cosmopolita de ricos y pobres, llena de gente muy culta y muy ignorante. Su población consistía de artesanos y comerciantes. Ahí estaba el famoso templo de Diana, que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este templo estaba hecho totalmente de reluciente mármol persa. Medía como 125 metros de largo, o algo así como 1,5 cuadras de una ciudad, y casi 1 cuadra de ancho. 130 columnas talladas a mano se levantaban hasta una altura de 20 metros alrededor del templo. 37 de estas columnas estaban adornadas con piedras preciosas y oro. En el templo había un gran teatro y los historiadores nos dicen que tenía una capacidad para 24,000 personas sentadas. En la historia, el templo también se convirtió en santuario para los criminales. Así que el clima de ese lugar rebosaba de prostitución y paganismo y era el centro comercial de Éfeso. El templo también servía como banco de Asia y guardaba grandes cantidades de dinero. Debido a que la gente tenía miedo de pasar más allá de cierto punto del templo, era absolutamente seguro depositar ahí toda cantidad de dinero. Nadie jamás osaría buscarlo. También era una galería de arte y muy sofisticada. La famosa pintura de Alejandro Magno, pintada por Apeles, colgaba en la galería de arte del templo de Diana. Detrás de una cortina púrpura del templo había una lasciva estatua de Diana, la diosa de la fertilidad. Era una estatua con muchos pechos, con un garrote en una mano y un tridente en la otra. La ciudad derivaba gran parte de su riqueza de la fabricación y venta de estatuillas de la diosa. Ahí el paganismo era fuerte. En esa ciudad madura y respetada, el paganismo corría rampante. Éfeso era semillero de toda religión falsa y superstición del día. A ese medio ambiente fue Pablo para establecer una iglesia de Jesucristo. Pablo había visitado esta ciudad por primera vez cuando se dirigía de Corinto a Jerusalén, según nos dice Hechos 18, 19, 21. Fue durante su segundo viaje misionero. Allí dejó a Priscila y Aquila, como dice Hechos 18, 26. Apolos enseñó ahí, según Hechos 18, 25. En su tercer viaje misionero, Pablo pasó ahí 3 años, como nos dice Hechos 20, 31. Hechos 19, 10 nos dice que el resultado de su predicación fue que, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Cuando Pablo volvía de su tercer viaje misionero, se reunió con los ancianos de Éfeso y se despidió de ellos por última vez. Si todavía no lo ha leído, lea Hechos 20, 17, 38. Es uno de los encuentros más conmovedores de un hombre de Dios con personas que le habían ministrado, al decirles su adiós final. La carta que conocemos como Efesios la escribió Pablo a esta iglesia. Después de que Pablo terminó su ministerio en Éfeso, nombró a Timoteo como pastor, y cuando le escribió a Timoteo 2 cartas, le escribió a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso. Cuando Timoteo terminó su ministerio, probablemente el apóstol Juan, cuyo libro estamos leyendo y estudiando, llegó a ser el pastor. En el mapa, verá que la iglesia más cercana a la isla de Patmos es la iglesia que Juan había estado pastoreando, y fue mientras vivía en Éfeso que fue arrestado y desterrado a la isla de Patmos, donde escribió la revelación que Dios le dio. Así que al escribir esta carta a la iglesia de Éfeso, el Señor le da una descripción de sí mismo para la iglesia. Así que, en segundo lugar, tenemos la descripción de Cristo. Tenía una buena idea del hecho de que hay varias asociaciones maravillosas en este libro, y cada vez que lo leo, hallo más de ellas. ¿Recuerdan el cuadro que pintamos? Las iglesias en un círculo, Juan en la isla de Patmos y Jesús en medio de las iglesias, con las iglesias rodeándolo. En su visión, Juan ve al glorificado Hijo del Hombre en medio de las 7 iglesias. Al empezar a leer las cartas, uno descubre algo impresionante. Al dirigirse a cada una de las 7 iglesias,
Cristo toma uno de los aspectos de su propia vida que se nos da en la visión del capítulo 1 y aplica esa parte del cuadro del capítulo 1 a la iglesia que más lo necesita. Por ejemplo, en la segunda de las 7 iglesias, que es la iglesia de Esmirna, noten, capítulo 2, versículo 8. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿De dónde salió esa frase? De Apocalipsis 1:17. En el capítulo de la visión del Señor, ahora se le aplica al ministerio de Esmirna porque era la verdad más necesaria respecto a Cristo para esa iglesia. Esmirna era una ciudad que sufría y necesitaba entender que Jesucristo era el primero y el último, que había muerto pero que estaba vivo y que no tenían que preocuparse por el sufrimiento, por cuanto lo que necesitaban saber era que Jesucristo tenía el control de todo el proceso. Al pasar a la iglesia de Pérgamo, notarán en 2:12 que Jesús se designa como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Eso es parte del cuadro del capítulo 1 en el versículo 16. A la iglesia de Tiatira en 2:18, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Esto está en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Pueden examinar el resto por cuenta propia. Pueden leer todas las cartas a las 7 iglesias y al principio de cada una hay una frase descriptiva de Jesucristo que coincide con alguna parte de la visión de Jesucristo que se indica en el capítulo 1. Eso nos dice una verdad dinámica. Jesucristo lo es todo. Está disponible para ayudarnos en cualquier necesidad que tengamos. Hay algo en cuanto a Él que nos alcanza justo en el punto en que lo necesitamos. Simplemente tenemos que identificarlo y aplicarlo. Esto es cierto también respecto a la iglesia de Éfeso, porque en el capítulo 2, versículo 1 leemos: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. A la iglesia de Éfeso, Jesús se describe a sí mismo como el que tiene en su diestra las 7 estrellas y que anda en medio de los 7 candeleros de oro. La palabra tiene, en este pasaje en griego, quiere decir tiene con autoridad. Así que Jesús le escribe por medio de Juan a la iglesia de Éfeso y le dice: sin que importen cuáles sean tus problemas, sin que importe la dificultad que estás atravesando, estás en mi mano de autoridad, yo tengo el control, estás bajo la autoridad del juez divino, el Señor Jesucristo. Así se designa ante esta iglesia. Después de que Cristo se designa con estos títulos de la visión de Apocalipsis 1, tenemos en tercer lugar el diagnóstico de la iglesia. Vemos esto en los versículos 2 y 3. Es como si el juez hubiera tomado un estetoscopio y empezara a examinar lo más interno de la iglesia, escuchando su corazón, examinando las extremidades, determinando la salud de la iglesia. En toda iglesia habrá un diagnóstico y por lo general en ese diagnóstico hay buenas noticias y hay malas noticias. Los chistes de buenas noticias y malas noticias han circulado por mucho tiempo. No son nada nuevo. Un hombre encuentra a un amigo y le dice: tengo malas noticias y peores noticias. ¿Cuáles quieres oír primero? El otro le dice: dame primero las malas noticias. El otro le contesta: hemos recibido los resultados de tus análisis y hemos descubierto que solo te quedan 2 días de vida. El otro le dice: ni hablar. ¿Qué puede ser peor que eso? El otro responde: te hemos estado buscando por 2 días y apenas logramos encontrarte. Eso es deprimente, ¿verdad? Buenas noticias y malas noticias. En toda iglesia hay un diagnóstico, hay buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias en cuanto a Éfeso ocupan la mayor parte del escrito. Pienso que esta iglesia se merecería ese galardón. Deberíamos darle algún galardón a la iglesia de Éfeso. Permítanme destacar lo que esta iglesia tenía a su favor. No pienso que algún pastor lo pensaría 2 veces si recibe una descripción de una iglesia y se le pide que vaya a pastorearla. Si pudiera dejar fuera lo último que se dice respecto a esta iglesia, aprovecharía la oportunidad. Hay 4 o 5 cosas en cuanto a esta iglesia que nos dice directamente el texto bíblico. En primer lugar, era una iglesia dinámica. Yo conozco tus obras. Era una iglesia súper agresiva, dinámica.
Noten que la carta dice, yo conozco tus obras. Era una iglesia que trabajaba, que servía. La frase aparece al principio de cada una de las 7 cartas. Yo conozco tus obras. Pero aquí, en la carta para la iglesia de Éfeso, es particularmente importante. Juan, por el Espíritu Santo, está diciendo las palabras de Jesús. Sé que eres una iglesia que sirve, que trabaja. Lleva la idea de una iglesia atareada, dinámica, una iglesia que estaba haciendo la obra del Señor. Muy a menudo nuestro evangelio le ha restado importancia a las obras, porque no queremos enredarnos en un evangelio de salvación por obras. En esto tenemos razón. Pero quiero decirles algo. En todo lugar en donde se ve que no hay que confundir el evangelio con las obras, también se ve que las obras son parte importante de la vida cristiana. No es por obras que somos salvados, sino que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos salvó con un propósito, y ese propósito es que podamos trabajar para Él y servirle. Así que la iglesia de Éfeso era una iglesia dinámica, energética y activa. Su informe anual debe haber sido emocionante. La Biblia dice que desde la iglesia de Éfeso la palabra de Dios se esparció por toda Asia, de modo que todos habían oído de Jesucristo gracias al esfuerzo misionero de esta iglesia dinámica y energética. Leí algo que me parece que sería simbólico de muchas iglesias de las que usted y yo sabemos. El informe anual decía: nuevos miembros, 0. Bautismos, 0. Ofrenda para misiones, 0. Luego, al pie de la hoja, el secretario de la iglesia había escrito: hermanos, oren por nosotros para que seamos fieles hasta el fin. Eso es lo que sucede en muchas iglesias, simplemente perpetuando nada. Pero la iglesia de Éfeso era una iglesia dinámica, vigorosa, agresiva. Era una iglesia que trabajaba. Noten, en segundo lugar, que era una iglesia dedicada. La Biblia dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Esta segunda expresión en el idioma griego es diferente. No se trata de cualquier trabajo, sino esfuerzo al punto del agotamiento. Ellos habían pagado el precio de servir. Hay una nota de fatiga en esta palabra. Estaban cansados debido al trabajo que estaban desempeñando en la iglesia. Siempre tengo que verme con esto en mi calidad de pastor, al notar que las personas que hacen el trabajo de la iglesia lo hacen después de que ya han rendido 40, 50, 60 o más horas de trabajo a la semana atendiendo a sus familias y ministrando por cuenta propia. Nunca me avergüenzo de trabajar duro para el Señor cuando veo el testimonio de personas de esta iglesia que da por encima y más allá del deber para que la obra del Señor siga adelante. Leemos en 2 de Samuel 24:24 estas palabras: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Los santos de Éfeso podían bendecir porque habían estado dispuestos a dar su sangre. Se habían entregado a sí mismos y se habían consagrado y no tenían ninguna reserva para trabajar largas horas en la obra de Dios. Es trágico en nuestra cultura actual que una gran mayoría de personas en la iglesia están tratando de avanzar sin hacer nada. En una iglesia del tamaño de la nuestra, es fácil que eso suceda. La gente llega y se va. No quieren hacer nada para el Señor. Quiero pasar de incógnito. Simplemente permítanme llegar y recibir una bendición, pastor, pero no me pida que haga nada. ¿Qué me van a nominar para qué? No, gracias. No tengo tiempo. Va a ser demasiado duro y tendré que dejar alguna otra actividad. Tendré que trabajar tiempo extra. En la iglesia de Éfeso esto nunca fue problema. Eran una iglesia dinámica, dedicada, que trabajaba. Noten, en tercer lugar, era una iglesia decidida. Dice el Señor: yo conozco tu paciencia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Noten que la palabra paciencia aparece 2 veces en esta carta. Una vez respecto al servicio y otra más tarde respecto al sufrimiento. El versículo 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia. Aquí, en el versículo 2, la palabra paciencia tiene que ver con el servicio. En el versículo 3
tiene que ver con el sufrimiento. Fueron pacientes, habían sufrido por su responsabilidad al ministerio del Evangelio. Esta es la clase de paciencia, como ven, que soporta y con todo mantiene un empuje hacia adelante. No se trata simplemente de sufrir por Jesús y quedarse debajo del montón. Estos creyentes eran firmes en su resistencia. La gente los perseguía por su dedicación a Cristo. Los detestaban, los odiaban, pero eso no los fastidiaba. Ellos simplemente seguían haciendo lo que estaban haciendo, seguían proclamando la verdad. Los sindicatos de orfebres trataron de expulsarlos de la ciudad, pero ellos siguieron firmes en Cristo. Alguien ha escrito que sufrir con paciencia es más difícil que servir firmemente. Cuando uno está bajo presión, es difícil seguir avanzando. Algunos saben que me encanta leer Spurgeon. Me hubiera encantado conocer al hombre. Vivió años antes de mi tiempo, pero es una de las personas en mi lista que saludaré después de ver al Señor al llegar al cielo. Quiero hablar con él porque es un hombre que ha tocado mi vida. Tengo sus pláticas a mis estudiantes y he leído esa obra varias veces. Tengo todos los sermones que han sido catalogados de su gran púlpito del Tabernáculo Metropolitano. Casi no pasa una semana sin que lea, por lo menos, una parte de estos sermones para bendición propia. En uno de sus sermones escribió: «Oren que Dios envíe unos cuantos hombres que tengan lo que los estadounidenses llaman agallas. Hombres que cuando sepan que algo no está bien, no se alejen, ni la soslayan, ni se doblegan. Hombres que perseveran mucho más porque hay dificultades que superar o enemigos que enfrentar, que sean más fieles al Maestro porque encuentran oposición, que mientras más se les empuja al fuego, más fogosos se vuelven, y que como el arco, mientras más se tensa la cuerda, más poderosamente disparan sus flechas, y así, mientras más se los pisotea, más poderosos se hacen en la causa de la verdad contra el error». Está hablando de la clase de persona que es mejor cuando las cosas se ponen más duras. Esta es la clase de personas que había en la iglesia de Éfeso. Eran decididos, bajo presión, siempre de turno, pero dinámicos y dedicados y decididos. ¿Ven por qué quiero nominar a esta iglesia como la iglesia del año? ¡Qué gran iglesia! No solo que eran una iglesia dedicada, dinámica y decidida, sino que también, noten, en cuarto lugar, era una iglesia disciplinada. Aquí tenemos una iglesia muy diferente de las iglesias actuales que practican la disciplina en la iglesia. La Biblia dice: «Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos». Ahora bien, la iglesia de Éfeso era una iglesia paciente. Ya dijimos que esa palabra aparece 2 veces en este pasaje, pero no eran pacientes con los malos. La iglesia no tenía tolerancia para el mal entre sus miembros y nosotros tampoco debemos tolerar a los malos. La iglesia de Éfeso condenaba a los que profesaban el nombre de Cristo, pero que se conducían como no creyentes. Siempre es difícil hacer algo que siquiera se aproxime a la disciplina en la iglesia. Como iglesia, en nuestra cultura ahora, nos vemos frente a la amenaza de pleitos judiciales si hacemos algo que siquiera se parezca a disciplina eclesiástica. Me temo que si vamos a ser obedientes a la palabra de Dios como iglesias, un día vamos a tener que pasar a la raya y decir: demándenos si piensa que debe hacerlo. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Las iglesias que no practican la disciplina no pueden ser bendecidas por Dios, y aunque hay que manejarla con todo cuidado y hay que manejarla apropiadamente y se le debe aplicar con amor, con preocupación, con todo, una iglesia que no es disciplinada no puede tener la dinámica de esta iglesia inicial. Era una iglesia que practicaba la disciplina. Noten, número 5, era una iglesia que discernía. Dice en el versículo 2: «Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos». Ahí tenemos una iglesia que se preocupaba mucho por la pureza de la doctrina en su púlpito. La iglesia quería estar segura de que no enseñara a la gente a alguien que no sabía la verdad de la palabra de Dios. Los historiadores nos dicen que hasta el año 150 después de Cristo había dirigentes de la iglesia que profesaban venir de los apóstoles. A esto se le conoce en círculos doctrinales como la sucesión apostólica.
Se suponía que eso sucedía cuando una persona decía que era un apóstol y decía que aunque no era uno de los apóstoles originales, uno de los apóstoles originales le había impuesto las manos y así el poder apostólico le había sido transferido. Eso era la sucesión apostólica. Luego, la teoría, por supuesto, es que cuando esa persona envejecía, le imponía las manos a algún otro individuo y así ese otro individuo pasaba a ser parte de la sucesión apostólica. La carta dice: te elogio porque han probado a los que se aducen ser apóstoles y has hallado que son mentirosos y no quieres tener nada que ver con ellos. Siempre se puede verificar a estos profesores y ver de inmediato lo que son. Tenemos muchos hoy en el cristianismo, en todo el cristianismo amplio, si quiero usar este término, que aducen tener sucesión apostólica. No hay absolutamente ninguna base bíblica para eso. Cuando los apóstoles originales murieron, ya no hay más apóstoles. En la iglesia de Éfeso, cuando algunos llegaron y decían que eran apóstoles, todos los apóstoles excepto Juan habían muerto. Así que les dijeron: ni en sueños, nosotros sabemos mejor, no vamos a permitirle que tenga influencia alguna en nuestra congregación. Examinaban a los ministros visitantes para ver si eran genuinos. Es interesante que en esto del discernimiento hay un versículo que parece estar fuera de lugar, por lo menos en la manera en que yo pienso. Tal vez fue una añadidura al fin de la carta, no lo sé. Miren el versículo 6, porque aquí tenemos otra evidencia del discernimiento de esta iglesia. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Es difícil saber exactamente qué quiere decir esto. ¿Sabe alguien quiénes eran los nicolaítas? Permítanme decirles lo que yo entiendo de esto. Este versículo dice que la iglesia de Éfeso pudo mirar a un grupo que se llamaba los nicolaítas y darse cuenta de que no venían de Dios y que literalmente detestaban la doctrina y las obras de este grupo. La palabra nicolaítas en realidad no es una traducción, sino una transliteración. Se trata de dos palabras griegas unidas. La palabra Nico quiere decir conquistador y la palabra laitas es la raíz de donde obtenemos nuestra palabra laico. Así que la palabra nicolaita quería decir Nico, conquistar, laita, conquistar al laico. Esta es la primera evidencia que tenemos de una división entre clérigos y laicos. Algunos piensan que la doctrina de los nicolaítas promovía una clase sacerdotal especial en posición, una clase que mandaba sobre el creyente regular y común. Louis Talbot, que ha escrito ampliamente sobre el libro de Apocalipsis, dice: las dos palabras Nikao, que quiere decir conquistar, y Laos, que quiere decir el pueblo o laico, forman la raíz del sustantivo Nicolaitas. El término se aplicó a los que originaron el sistema que dividió a la Iglesia de Jesucristo en dos divisiones, el clero y los laicos. Cuando lleguemos a estudiar la situación que existía en las iglesias de Pérgamo y Tiatira, veremos que este sistema estaba en pleno florecimiento, con obispos, arzobispos y otros dignatarios religiosos dominando al pueblo. Por supuesto, el Nuevo Testamento enseña que toda persona es un sacerdote, si está en Cristo. Yo no soy más sacerdote de lo que usted lo es. No tengo más autoridad ante Dios que el creyente promedio. Simplemente tengo la responsabilidad vocacional de ser un supervisor y maestro. Pero los nicolaítas, al parecer, enseñaban que había una clase arriba y otra clase abajo. Y la clase de arriba, Nikao, gobernaba a la clase de abajo, al pueblo. Gobernantes del pueblo. Hay otra opinión respecto a los nicolaítas que se presenta en muchos de los documentos de ese periodo y que dice que Nicolás fue un diácono de la iglesia de Antioquía y que fundó esta secta. Y que era un grupo que se caracterizaba por la impureza y la inmoralidad. Cuando se llega a la iglesia de Pérgamo, en 2:15, vemos otra iglesia inundada con problemas y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Ahora, noten la diferencia. Los efesios habían adoptado una posición en contra de las obras de los nicolaítas. La iglesia de Pérgamo había tenido problemas con la doctrina de los nicolaítas. En ambas ocasiones, Jesús dijo: la aborrezco.
No quiero tener nada que ver con ella. Clemente de Alejandría dice esto respecto a los nicolaitas. Se entregaron a los placeres como chivos, llevando una vida de indulgencia, inmoralidad y vida floja. La libertad fue reemplazada con el libertinaje y una gracia pervertida. Dígase lo que se diga respecto a este pequeño grupo en particular que había hecho un impacto en estas dos iglesias, hay que observar lo que dice respecto a la iglesia de Éfeso. Ellos se opusieron a esa doctrina. No querían tener nada que ver con eso. Discernían lo suficiente como para no permitirlo en su iglesia y no dejar que se meta en la doctrina de la iglesia. Juan, al escribir esta carta del Señor Jesús, dice: ustedes se merecen un elogio porque saben discernir, ven la doctrina falsa y de inmediato toman las medidas necesarias. Les dije que esta era una gran iglesia. Piensen lo que hemos aprendido hasta aquí. Era una iglesia dinámica, dedicada, determinada, disciplinada y que sabía discernir. Me gustaría pertenecer a una iglesia así. ¿Qué iglesia no podría sobrevivir con todas esas cosas a su favor? Pero ya saben que todavía no hemos terminado. Hay una palabra más en el pasaje que nos lleva de las buenas noticias a las malas noticias. Noten, Apocalipsis 2:4. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Todo lo que hemos dicho hasta aquí son cosas externas, dinámica, decidida, dedicada, que discierne. Todo eso son cosas externas, pero no estamos tratando con alguien como yo, que ve lo que está por fuera de la iglesia. Estamos tratando con el Señor Jesús, que tiene ojos penetrantes y ve más allá de la devoción, y ve más allá de nuestra dedicación, y ve más allá de nuestra determinación, y más allá de la disciplina, y ve más allá de todas esas cualidades externas, y dice: estoy viendo tu corazón. Amigos míos, quiero decirles que tienen un problema en el corazón. Una iglesia que no tiene corazón no puede sobrevivir. Estoy seguro que los médicos pueden contar ejemplo tras ejemplo de personas que vienen para ser examinadas por fuera, que se ven físicamente en buena condición y que parecen estar listos para tomar el toro por los cuernos. De repente viene el diagnóstico. Hay una desigualdad en el gráfico. Hay algo extraño que sucede en el osciloscopio y de repente se descubre que esta persona que por fuera se le ve muy bien, entusiastamente atractiva y saludable, tiene un pequeño problema. Tiene problemas en su corazón. Ese fue el problema de la iglesia de Éfeso. La Biblia dice que su problema era que habían dejado su primer amor. ¿Qué quiere decir eso? Pienso que ninguno que me esté oyendo tendrá problemas con entender esto. El primer amor es la devoción a Cristo que a menudo caracteriza el nuevo creyente. Es ese amor ferviente, personal, sin inhibiciones, entusiasta, que se muestra abiertamente. Amor de luna de miel que se tiene cuando se viene a Cristo. Una de las cosas que más me ha emocionado siempre como pastor, empezando una nueva iglesia, es llamar a las puertas y ganar a las personas para Cristo y verlas venir al Señor. No tienen todos los clichés que tenemos, no saben cómo hablar con vocabulario religioso, nadie les ha enseñado. Simplemente aman a Jesús. Mi esposa y yo nos reímos al recordar un episodio. Ganamos para Cristo a un hombre con sus años encima. Era un hombre curtido y rústico. El hombre se entusiasmó tanto por Jesucristo que uno no podía tenerlo lejos de la iglesia. Quería hacer todo lo que podía por el Señor. Tuvimos un mes énfasis en la mayordomía. Me dijo: ¿podría dar mi testimonio? Le pregunté: ¿qué quieres decir? Me dijo: quiero decirle a todo mundo lo que Jesús ha hecho por mí y lo emocionante que es dar las ofrendas. Le pregunté: ¿está listo para darlo? Me dijo: sí, estoy listo. Tengo que decirle a la gente lo que eso significa. Su educación era limitada. No tenía cierta aprehensión de lo que pudiera decir. Pasó y este fue su testimonio. El hombre hablaba con acento de su región y dijo: ¿saben? El pastor me dijo que si uno da, Dios le da más, que uno no puede darle a Dios más de lo que Él nos da. No le creí cuando me dijo eso, pero hice la prueba y la condenada cosa resultó. Metí la cabeza entre mis manos. Estábamos en radio y por televisión, pero ¿saben lo que el hombre estaba diciendo?
me entusiasma esto del Señor. He probado esto que la Biblia dice que se supone que debo hacer y resulta. Cuando uno viene a Cristo, todo lo entusiasma. Uno no puede esperar que llegue la hora del culto. No puede esperar dedicarse a leer la Biblia. No puede esperar para orar. No puede esperar llegar al trabajo y hablarle a alguien de lo que Cristo ha hecho en su vida. Lo inflama su primer amor. Otra traducción de la Biblia dice de esta manera: pero tengo esto contra ti, que ya no me amas como al principio. Otra dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado el amor mutuo que teníamos al principio. No es necesario tener que escoger entre una u otra versión, porque cuando se deja de amar a Cristo como al principio, se deja el amor mutuo que había al principio. El amor que se menciona aquí es el amor a Cristo y el amor por los demás creyentes. No se pueden separar el uno del otro. El amor fraternal siempre es una prueba y una expresión de la fe real. La devoción real a Cristo y su verdad siempre se manifestará en nuestra relación con los demás. Estos efesios habían dejado de amar a Cristo y habían dejado de amarse unos a otros como se habían amado una vez. Vance Havner solía decir las cosas en forma contundente y una vez dijo: la gente puede ser teológicamente tan derecha como el cañón de una pistola, pero espiritualmente tan vacía como el cañón de una pistola. La iglesia de Éfeso era tan derecha como podía serlo. Era una iglesia ortodoxa. Lo tenía todo en su lugar. Estaba haciendo las cosas correctas, diciendo las cosas correctas, haciendo los movimientos correctos. Solo tenía un problema. Había perdido su corazón por Cristo y del uno para el otro. Como ven, si no amamos fervientemente a Dios, no pasará mucho y dejaremos de servirle fielmente. El amor es el motor que impulsa al creyente a servir al Señor. Lo mismo pasa en los matrimonios, ¿verdad? Usted entiende esto si es casado. Cualquier pareja que haya estado casada por un tiempo sabe perfectamente de qué está hablando este pasaje. Hombres, ¿alguna vez su esposa le ha dicho: cariño, no quiero decirlo en forma errada, pero a veces siento como que estás dándome por sentado? ¿Recuerdas cómo solías abrirme la puerta del auto? ¿Recuerdas cómo solías hacer esas cosas pequeñas que tanto significaban para mí? Parece que has perdido tu primer amor. Oí de una señora que se quejaba a su esposo y le decía: Pepe, ¿qué te pasa? Antes de que nos casáramos, decías que me amabas tanto que podías comerme entera. El esposo le respondió: pues parece que perdí el apetito. Eso sucede cuando se pierde el primer amor. Eso es básicamente lo que sucedía en la iglesia de Éfeso. Habían perdido el apetito. Se enfriaron respecto a Jesús y su corazón ya no latía con el entusiasmo por el Señor con que había latido tiempo atrás. Es interesante que una vez que se hace el diagnóstico, hay una receta. Hay que tener una receta. Aquí tenemos las demandas que se le hacen a la iglesia. Voy a darles 3 cosas. Si usted tiene el corazón frío y ha perdido su primer amor por Jesús, así es como se remedia la situación. Permítanme decirles a todos los casados que me están oyendo que lo que se le dice a la iglesia de Éfeso funcionará también en su matrimonio para restaurar el primer amor. Tal vez usted ha perdido su primer amor en casa y esté tratando de recuperarlo. Aquí tiene 3 cosas garantizadas para empezar el proceso. 3 exhortaciones que nos da este pasaje. Primero, versículo 5, palabra clave: recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Sabe cómo volver al calor y amor que una vez tenía por Jesucristo? Simplemente dedique tiempo, aléjese de todo y siéntese y simplemente recuerde cómo era. Vuelva a crear en su mente, con su imaginación, los eventos que tuvieron lugar justo después de haber sido salvado y diga: ¿saben? Recuerdo cuando pasé al frente y que le entregué mi corazón a Cristo, y recuerdo cuando di mi testimonio por primera vez, y recuerdo cuando abrí la Biblia y ella empezó a tener sentido. Recuerdo cómo me entusiasmaba venir a los cultos. Me acuerdo. De repente, cuando uno empieza a recordar el proceso, empieza a desarrollarse en el corazón y ese ardiente deseo de tenerlo como era antes empieza a surgir en el corazón.
A veces se nos critica porque en los cultos extendemos una invitación pública. No quiero pretender ninguna responsabilidad bíblica por eso, porque no está en la Biblia. Es simplemente un método humano que usamos. Pero una de las bendiciones de la invitación es que cada vez que alguien pasa al altar y le entrega su corazón a Cristo, para mí es como si yo mismo estuviera siendo salvado de nuevo. Cuando veo lágrimas y entusiasmo, su alegría y emoción por el Señor, y cuando expresan su fe de la manera en que lo expresan las personas cuando no saben qué decir, yo recuerdo cómo era. Hay importancia en recordar. Noten, en segundo lugar, la palabra clave número 2, arrepiéntete. ¿Recuerda? Arrepiéntete. La palabra arrepentir viene de una voz griega que quiere decir cambiar de parecer, tener hacia Cristo una actitud diferente, volver a tener el ferviente amor que una vez tuvimos. Quiere decir dar media vuelta y empezar a marchar en dirección opuesta. Usted estaba alejándose del ferviente amor y necesita dar media vuelta bien clara y empezar a marchar en dirección opuesta y decir: no voy a seguir más ese camino. Me he enfriado respecto al Señor y he dejado que las disciplinas espirituales se erosionen en mi vida, y en este momento me arrepiento de todo eso y voy a volver a seguir el camino hacia un corazón ardiente por Cristo. Ese es el paso número 2. El paso número 3 es la palabra repetir. Recuerda, arrepiéntete, repite. Dice, haz las primeras obras. ¿Qué quiere decir eso?